desencarnarlo. No podemos desencarnarlo de la historia. La fe no está desencarnada. Desde ahí hay que entender por qué Dios se encarnó y entró en la historia. Porque nosotros ahora no vamos a hacer el proceso al revés. Nosotros sacamos a la fe de la historia. O sea, una cosa es la fe, la iglesia, lo que yo creo, y otra cosa es la situación que vivo cotidianamente. No funciona así. Y desde la Biblia no funciona de esa manera. Sino como entender la encarnación, solo como algo que voy a recordar cada diciembre, no se puede. Eso es nada, ¿verdad? Entonces, todas estas coordenadas las tenemos que tener claro y para eso tenemos que saber que somos personas históricas, no histéricas, como dice, bueno, también tal vez, como dice Mafalda, también somos no históricas, sino histéricas de repente también, ¿verdad? Pero el hecho es de que tenemos que tomar en cuenta que al tener una teología de la salvación que llega a un extremo tan grande, que es Dios mismo quien se encarna en la persona de Jesús, entender eso, pero de verdad, con un sentido serio y profundo, es darme cuenta que yo no puedo creer en un Dios que está lejano, aislado o poco interesado de los acontecimientos humanos. Si no, no tendría sentido entonces la encarnación. No tendría ningún sentido. Solo porque vino en un tiempo y luego se fue y se subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Eso es doctrina, pero es una doctrina que le dijera yo como, fíjense, ni siquiera es medieval, porque Nicea, ese es el credo de Nicea, en el año 325. Entonces, sí es una confesión de fe y es una confesión de fe válida, pero hay que entenderla, pues. No es que ya se fue y está sentado ahí nada más contemplando o sin contemplar. No, todo eso hay que ir haciendo entonces, haciendo teología, sin que se pierda el hecho de su trascendencia, porque ciertamente ha trascendido la humanidad, ciertamente trascendió la humanidad. Pero humanamente la realidad hay que encarnarla humanamente. No se trata simplemente de darle culto a esa humanidad, divinidad, sino que se trata de encarnar esa humanidad para tener la semejanza, ¿verdad? Porque de alguna manera la imagen no la perdemos, hemos dicho eso muchas veces, pero la semejanza sí. Y entonces, para recuperarla nuevamente, necesitamos conocer mucho más a Jesús. Entonces tenemos el tema del Concilio Ecuménico Vaticano I. Fue un acontecimiento, claro que fue, pero no tuvo mucha trascendencia. No todo el pueblo de Dios estuvo dentro de ese concilio, ¿verdad? Y no muchos, incluso creo que nosotros no conocemos los documentos de ese concilio, ¿sí? No, no se conoce. Bueno, ahí están y deben de estar, pero realmente si apenas vamos entendiendo o conociendo los de Vaticano II, imagínense que todo este tema del Concilio Vaticano I, pues esos tratados teológicos, pues fue de alguna manera algo pasivo, ¿verdad? No hubo mayor acción pastoral en la iglesia. Va a ser más adelante, va a ser más adelante cuando se va a desarrollar hasta en Vaticano II el tema de la pastoral. Y se tuvo que replantear. El hecho de decir, ¿para qué existe la iglesia? ¿Por qué hay iglesia? ¿Por qué hay un pueblo? Pues, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Hubo esa necesidad de replantearse, de crear institutos pastorales, o sea, para enseñarles. Ahí encuentran ustedes, esto ya lo ven hoy, los seminaristas, los que están en formación, pues antes de tener su diaconado, tienen un año, los mandan a una comunidad, depende de dónde estén trabajando, y los mandan ahí como para decir hacer su práctica, ¿verdad? Cómo se desarrollan, cómo tratan. Todo eso es algo realmente novedoso, ¿verdad?
Y aquí ellos se van especializando. Pero esto va a ser hasta Vaticano II, ¿verdad? Que va entendiendo a la iglesia ya no como una figura pirámide, sino que más bien como un organismo vivo. Pero eso tampoco es nuevo, porque eso lo ha dicho Pablo. Dice que somos piedras vivas, ¿verdad? También dice que somos miembros. Entonces, pero eso no es solo un discurso bonito, sino que aquí está el replanteamiento de Vaticano II, y aquí para que ustedes vean el proceso. Tuvo que entrar nuevamente a estudiar estos textos y darse cuenta que antes de Vaticano II eso no se estaba viviendo de esa manera, ¿verdad? Y entonces, al entender que somos un organismo viviente y que de alguna manera lo que le pasa al más pequeño tiene que afectarme, afecto, tiene que tener esa reacción, no de lástima, sino que un movimiento de compasión, solidaridad, que lo vemos en Jesús directamente, ¿verdad? Que se acerca y que se acerca con amor para acompañar esos procesos. Y entonces aquí vamos viendo que ese organismo va presentando como una obra salvadora de Dios. Por eso dice en el Evangelio de hoy que estos que mandó de dos en dos, ¿cuál era su misión? Y toda la misión no era otra cosa que de liberar, ya sea exorcismos, ya sea enfermedad mental, física, espiritual, pues porque lo que se trata es que el otro logre dar el paso a la salvación, pero no con nuestros criterios, nuestras ideas, sino es presentarle a Cristo. Por eso dice Juan Pablo II, si han encontrado a Cristo, vivan con Cristo, estén con Cristo y anúncienlo en primera persona. ¿Qué quiere decir anunciarlo en primera persona? Que sí que tengo yo una relación personal con Él. Entonces, yo voy a entender los textos no desde el texto, sino desde mi relación. Porque el texto es el que ilumina mi relación y el texto es el que me va orientando cómo ha de ser esa relación. Entonces, por ejemplo, los manuales de oración, cómo hay que hacer para orar, qué postura tener, pues todo esto podrá ser, ¿verdad? Sin embargo, es una relación. Yo para ir a relacionarme con alguien de mi afecto, de mi cariño, pues no tengo que leer un manual, todo es espontaneidad, ¿verdad? Y ahí va desarrollándose entonces la teología del cuerpo místico. Tenemos entonces todos estos manuales, pero dice que la época que abarca entre las dos guerras mundiales fue un motivo de creatividad. Vean ustedes que estos momentos que en la situación parecen dramáticos en las circunstancias de la vida, las dos guerras mundiales, el holocausto, está metido en todo eso, pues hace que haya mucha especulación, que se pregunte dónde está Dios, pero todo eso es algo, si ustedes quieren, algo positivo, no para todo el mundo, pero sí algunos se interesan verdaderamente de entender. Existe, no existe, funciona, no funciona, y eso está bien, eso se llama especular, pero de alguna manera llega a ser creatividad, también es una acción creadora, porque de ahí surgen muchos movimientos, surgen personas que de verdad toman esto con mucha seriedad y profundidad, y hay entonces la necesidad de renovar esta pastoral ya entre finales del siglo XIX y el siglo XX. Una de las cosas que pasan en la historia, por ejemplo, es la era industrial. Que hoy lo vemos como muy común el tener las impresoras y hoy vemos Biblias por todos lados y están impresas el papel. Bueno, y eso ya está pasando de moda porque ahora todo va entrando también electrónico. Pero en su momento, eso fue realmente la era industrial. Es una era, o sea, quiere decir que cambió la historia porque hubo muchos trabajos que ya no funcionaron, ¿verdad? Porque ya lo hacían las máquinas.
Es algo como que está pasando ahorita también con el coronavirus. Si ustedes ven, por ejemplo, ¿cuál es el problema de los colegios? Increíblemente, uno de los problemas son los buses. ¿Por qué los buses? Porque no todo el mundo puede llevar a sus hijos al colegio y resulta que los buses ahora solo pueden tener un número adecuado, que no puede pasar de tanto, pero entonces ellos tendrían que cobrar muchísimo. Entonces, una de dos, o estos ya no funcionan, o eso se tiene que repensar, que reorganizar. Entonces vamos viendo de que estos eventos de la historia van provocando nuevos planteamientos, no solo en la parte política y social, industrial, sino también en la parte religiosa. Y entonces ahí es donde tenemos a León XIII, con su gran encíclica Rerum Novarum, que fíjense, esa encíclica va a ser casi el punto de partida de la doctrina social de la Iglesia. Antes de León XIII no se habla de doctrina social de la Iglesia. Y es Rerum Novarum la que va a partir de cómo tenemos que hacer entonces, cómo tenemos que trabajar, porque ya va entrando el tema del capitalismo con la revolución industrial, viene el tema del capitalismo, porque lo que se busca es hacer más dinero y rápido, ¿verdad? Entonces aquel hombre que hacía un zapato, que para hacer un zapato y dos zapatos, el par de zapatos se tardaba, ¿qué? Una semana, pues resulta que la máquina le saca, no un zapato, sino que le saca un montón de zapatos y ¿qué? En una hora. Pero entonces aquí viene el tema de las maquilas y el tema del abuso de gente que tiene que trabajar hora tras hora, mecánicamente, ¿verdad? Porque no todos hacen el zapato. Unos cortan la suela, otros hacen esto, otros, todo un trabajo organizado, mal remunerado, pero la gente necesitaba trabajar después de la guerra. Fíjate, todo eso pareciera que está ausente de la iglesia, sin embargo no está. Ahí está metido, ¿verdad? ¿Y quién se da cuenta de esa realidad? Pues León XIII. Y entonces él hace renovar, o sea, la renovación novedosa del cristianismo. ¿Qué fue lo que dio origen a eso? Pues la doctrina social de la iglesia. No nos podemos quedar con una doctrina solo dentro de los templos. Un poco lo que dice el Papa Francisco. La iglesia para afuera. La iglesia no es para estar encerrada, sino que es para ir para afuera, a servir, a trabajar. Dice, prefiero una iglesia lastimada, confundida, pero que va trabajando para afuera que una muy cómoda dentro de las cuatro paredes. Entonces, ahí va surgiendo ya la teología pastoral, pero va surgiendo con otros nombres en otras formas, como doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Pero va teniendo como fundamento bíblico el cuerpo místico de Cristo. Promueve entonces que la inclusión. Fíjense que si ustedes van entendiendo esta teología pastoral, se van a dar cuenta de que el Papa Francisco es todo un pastor. Tenemos al Papa Benedicto como todo un teólogo y tenemos a Juan Pablo II como todo un filósofo. Y no digamos a Juan XXIII y Pablo VI, que son los que promueven Vaticano II. Primero Juan XXIII y después Pablo VI con, ¿cómo es que se llama la encíclica de él? Humane Vitae, ¿verdad? Todos los problemas que vemos hoy en la humanidad están escritos en Pablo VI. ¿Y dónde empezaba todo el problema? Si ustedes leen esa encíclica, ¿saben dónde empieza todos esos problemas que están pasando hoy? Según esa encíclica, en la píldora. Así lo dice él. Esto va a provocar una serie de consecuencias a lo largo de los siglos. La píldora. Y se van a fijar ustedes que muchos dentro del catolicismo, pues aunque muy católicos comulgando, pero hicieron uso de la píldora por mucho tiempo. Ahí es donde se va desvirtuando, pues eso no es pecado, algunos van diciendo, no es pecado, yo te permito. Y ahí se va teniendo esa gran diversidad de un pastoreo mal entendido. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta el tema
de la salvación, sino el tema prácticamente de acomodar la fe a los cambios de la historia. Y por supuesto que Pablo VI tiene, si ustedes ven la película de Pablo VI, ustedes se van a dar cuenta que tiene problemas serios, porque en Europa en ese momento no hay trabajo. Han pasado las guerras, ha venido toda la era industrial, hay hambre, hay necesidad y la gente sigue teniendo muchos hijos. Acuérdense que las familias eran hasta de 12 y 13 hijos, ¿se acuerdan? Y entonces, pero gente que tiene mucha dificultad económica. Vean ustedes a Bernadette, cómo es la situación de Bernadette, de la familia, que porque utiliza un poquito de harina, pues ya casi que lo meten preso, si no es que sí se va preso. Entonces, el tema del hambre, y Pablo VI se da cuenta de esa realidad, pero también dice, esa no es la solución. Esa solución va a tener más problemas a lo largo de la historia que soluciones. Y fue todo un tema profético. Esa encíclica es prácticamente una voz profética de Pablo VI, donde él está diciendo las cosas, casi todo el mundo se le tira encima en ese momento, porque él no acepta. Entonces, es cuando dice la gente, no, es que la iglesia es muy cerrada, la iglesia... No, lo que está buscando es una obra salvífica para toda la humanidad. Lo que en un momento aparenta ser una solución, a lo largo de la historia va a ser más problema. Eso se llama visión, leer los signos de los tiempos y darse cuenta que no una solución fácil es realmente la solución, ¿verdad? Entonces ahora tenemos todo el problema de las ideologías y todo parte de ahí, humana y vida. O sea, la vida humana, la importancia de la vida humana. Pero eso, ¿de dónde lo sacó Pablo VI? ¿Muy intelectual? No, eso es Génesis, Génesis 1. ¿Quién es el creador? ¿Quién es el Señor? Está allí en el texto bíblico, ¿verdad? De poco a poco se va atravesando todo eso. Fíjense, apenas vamos por la página 10, 11. Y se va desarrollando, van encontrando ustedes ya después de Vaticano II movimientos laicos, como la Acción Católica. ¿Se acuerdan ustedes? Incluso tuvimos presidentes de ese grupo político, ¿verdad? Yo creo que así se llamaba. Yo creo que Vinicio Cerezo pertenecía a la Acción Católica, algo así, ya no recuerdo mucho. Pero movimientos políticos que trataban de llevar el bien como una ONG a la gente, ¿verdad? Pero otra vez hay que retroceder y dice, no, la iglesia no es una ONG. De hecho, Teresa de Calcuta dice eso. Nosotros no somos una ONG. Nosotros no somos, pues, personas que están ayudando para sentirse y saberse bien, ¿no? Nosotros vemos a Cristo en cada persona sufriendo, ¿verdad? El tema del cuerpo místico de Cristo. Entonces, no era una viejita loca que andaba ahí llevándose a todos y que ni los curaba ni nada, pero se los llevaba a su casa. No, no se trata de eso, sino que era una obra salvífica que continuaba, ¿verdad? Entonces, no se trata incluso en esta pastoral, no se trata de hacer buena gente, o sea, que soy buena gente y hago buenas acciones porque soy buena persona. No, no se trata, sino que dentro de mi misma contingencia humana, limitación humana, yo necesito, porque quiero trabajar para este reino, yo necesito la gracia, necesito los dones. Yo quiero trabajar, pero no puedo hacerlo desde mis propias fuerzas. Entonces ahí es donde necesitamos esa acción divina y obviamente nosotros un aporte humano que queremos. Pero para eso fíjese que yo considero que muchas oraciones tendrían que tener este sentido. La oración principal que tendríamos que hacer diariamente es la gracia de poder ser receptores. Porque yo creo que cuando nosotros decimos, Señor, danos la gracia, eso lo hace Él. Eso lo hace, y decimos Él, y es un antropomorfismo, pero Él hace eso. Bendiciones, gracias, pero ¿por qué no penetran? Porque nosotros estamos herméticamente cerrados. ¿Qué significa?
que podemos ver desde el texto bíblico que somos, ¿qué? Pues a veces ciegos, no vemos, a veces sordos, no escuchamos, a veces escleróticos, no podemos. Entonces es como que necesitamos una fuerza mayor, ¿verdad? ¿Ya la llamaron? Ya. Ok. Entonces, yo les encargo que vayan leyendo para que ahorita toca justamente la Constitución de Vaticano II y sería bueno que fueran contestando de una vez las preguntas, porque este folleto no es tan grande como el otro. Así que creo que lo pueden ir haciendo poquito a poquito. Vale, está bien, gracias, Betsaida. A la orden, que tengan feliz día. Entonces, feliz Sí, gracias, Min. Ok, gracias, Betsaida. Te cuidas. Igualmente.